En primer lugar, quisiera saludarlos a todos mis hermanos a la distancia, siempre esperando que el Señor esté con cada uno de ustedes, que su mano, ¿cierto?, nos siga sosteniendo hasta el día, como lo hacía hasta el día de hoy. En esta oportunidad, una vez más, quisiera compartir un momento de la palabra, Señor, que tanto bien nos hace en nuestra vida. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 20, de los versos 24 al 28. Coloqué ahí quizá un título a esta reflexión que dice: el servicio a Dios debe ser desinteresado y sin duda con actitud de humildad. Y antes de leer este pasaje, vamos a tener un momento de oración para que el Señor realmente pueda bendecirnos con su palabra, como sin duda cada vez lo hace. Padre, quisiera en este momento, una vez más, rogarte que tu palabra pueda ser de bendición para la vida de nosotros, Señor. Tú que conoces nuestra necesidad, queremos rogarte que ella, Señor, haga la obra necesaria en cada uno de nosotros, Señor. Dirígenos, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para entender y comprender, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer este pasaje que dice así, en el nombre del Señor. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje sin duda es muy interesante y hay que verlo dentro del contexto donde Jesús justamente estaba tratando el tema, ¿cierto?, de la humildad. En un momento Jesús plantea en los versos anteriores que el que quiera ser grande deberá tener la actitud de un niño. Y aquí está este pasaje está dentro del contexto de los versículos anteriores, cuando la madre de Santiago y de Juan le hace una petición al maestro, a Jesús, y le dice: maestro, cuando tu reino se instaure en la tierra, permite que mis hijos, cada uno de ellos, se siente uno al lado derecho de tu trono y el otro al lado izquierdo. Tan propio esa actitud del corazón del ser humano, ¿cierto?, de siempre quizás ocupar lugares importantes, ser reconocido. Y lo primero que nos llama atención este pasaje es que en el verso 24 dice que los otros 10 discípulos, cuando escucharon esta petición, dice la Biblia que se enojaron contra los 2 hermanos. Uno podría pensar, qué desubicado, ¿cómo se le ocurre pedir esto a Jesús? Pero lo más seguro es que ellos se enojaron porque simplemente pensaron que ellos iban a quedar fuera, quizás de ocupar los lugares importantes cuando el reino de los cielos se instaure en la tierra. Esto es interesante porque es tan fácil a veces condenar en otro lo que se desea justificar en uno mismo. Por ejemplo, cuando de repente alguien se molesta porque alguien le mintió, pero cuando la persona miente, ahí lo justifica. O sea, depende del lugar que estoy, yo lo puedo condenar o lo puedo justificar. Esto es tan paradójico, ¿cierto?, que muchas veces tenemos como seres humanos, esto que es tan contradictorio. Y justamente pasa esto acá. El hecho quizás de condenar algo tan drásticamente, pero si uno lo comete, la misma acción ahí lo justifica. Y aquí vemos en el verso 25 cómo Jesús, con su amor y su paciencia, que sin duda tenía con los discípulos, y cuanto más con nosotros, estimados hermanos, le recuerda, ¿cierto?, esto de que sin duda en los reinos terrenales se ve esto, que el orgullo, la vanidad,
la arrogancia, la vanagloria, el buscar lugares importantes. Pero lo triste también es cuando muchas veces esta actitud que uno la ve en el mundo también se ve a veces lamentablemente incluso dentro de las iglesias. A veces se ve a pastores o a líderes ejerciendo una autoridad no en base al amor, sino en base al despotismo. Obviamente eso no es la autoridad que Jesús nos ha entregado. Por lo tanto, Jesús recuerda esto, ¿ya? Que es verdad que en la tierra se ve esto, de ensoñarse, de que uno se aprovecha del más débil, algo tan común, de ejercer autoridad por la fuerza. Y eso simplemente en el reino de los cielos no es así, no opera la misma mecánica. Y Jesús, ¿cierto? En el verso 26 le dice, más entre vosotros no será así, sino que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y esto es interesante porque el Evangelio justamente tiene esto que suena un poco contradictorio, un poco ilógico. Esto cuando Jesús nos dice, por ejemplo, más vale dar que recibir, más vale perdonar que quizás cobrar venganza. En el fondo lo que Jesús está diciendo es que la grandeza en el reino de los cielos está justamente en tomar la posición de un siervo, es decir, servir con amor al prójimo, no esperando retribución o aplauso o algo más. Por lo tanto, una de las cosas interesantes es siempre revisar cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros hacemos tal acción, porque Jesús conoce el corazón del hombre. Y algo interesante igual es que muchas veces el ser humano dice, por ejemplo, no, yo soy una persona muy humilde, pero cuidado, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es orgulloso. Un autor por ahí decía en un libro que la verdadera humildad está cuando todo el resto de las personas se percatan que tú eres humilde menos tú mismo, porque el día que tú te creas ser humilde, dejaste ya de ser humilde. Esto es interesante, estimados hermanos, entonces. Y Jesús aquí le plantea algo, dice en el verso 27, y que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nuevamente esto que es como contradictorio, que muchas veces la gente que obviamente Dios no se la ha revelado, suena como ilógico el Evangelio en algunas cosas. Porque Jesús dice acá que en el reino de los cielos, aquel que toma la posición de un esclavo es el primero. Son ilógicos. Incluso si uno se contextualiza en el tiempo de la esclavitud, que de hecho hasta el siglo XIX la esclavitud todavía estaba vigente, un esclavo no tenía absolutamente ningún derecho, absolutamente ninguno, ni su misma vida le pertenecía. Y esto es tan contradictorio al día de hoy cuando hoy día uno que escucha lo más de la gente reclamar sus derechos, mis derechos para acá, mis derechos para allá, yo tengo derecho a esto, y nos olvidamos del tema de que Jesús nos está diciendo que en el reino de los cielos, ¿cierto? La actitud del que quiera ser grande es simplemente la tomar la actitud de un siervo, de un esclavo. Interesante. Y Jesús nos lleva mucho más allá. Dice en el verso 28, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por mucho. En otras palabras, es interesante ver que Jesús, siendo Dios mismo, viene y toma la forma de un siervo que no le correspondía, pues es el Dios creador y sustentador de todo lo que existe. Pero Él toma la forma no solamente humana, sino al nivel de un siervo, de un esclavo. Un pasaje tan recurrente en este momento es pensar en el cuadro cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Ninguno quiso lavar los pies a los demás porque eso era una tarea del siervo, del esclavo, del sirviente de la casa. Mas Jesús no se complica con lavar los pies, porque él sabía que él no iba a ser menos Dios.
en tomar la mano para los pies, un lavatorio. Entonces, interesante, hermanos, que sobre todo cuando muchas veces hoy día las personas creen que el valor está en lo que hacen, en lo que son, en los títulos que tengan. No, yo esto no lo hago porque esto no me corresponde, porque yo tengo tal lugar en la empresa o en tal institución. Y Jesús dice, y no solamente yo vine a servir, sino que vine a dar la vida en rescate por muchos. Es decir, Jesús vino a darnos vida y este regalo inmerecido debe hacernos cada día desaparecer nuestro yo, nuestro ego, para dar un paso al tú, al pensar en el que está al lado, en el prójimo, en centrarnos en servir al demás, más que buscar que nos sirvan a nosotros. Estimada Iglesia, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es el desafío que nos lleva este pasaje? A que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, debemos aprender a servir. Y para servir tenemos que servir en forma desinteresada. Cuidado con las motivaciones por las cuales usted hace algo, porque el Señor conoce nuestras motivaciones. Y sobre todo hacerla con humildad, incluso sin esperar reconocimiento de los demás, porque la Biblia nos enseña que el que va a reconocer el trabajo será Dios. Por lo tanto, no esperemos el aplauso, el reconocimiento de los que están cerca nuestro, sino dejemos las cosas en las manos del Señor. Sobre todo en estos tiempos, hermanos, donde es tan necesario que tomemos esta actitud de servir a los que están al lado, en pequeñas o grandes cosas, pero qué difícil hoy cuesta tomar la actitud de siervo, porque preferimos estar en la otra posición. Que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, que su palabra nos recuerde cómo funciona la mecánica del reino de los cielos en este mundo, porque su reino está presente en este mundo y obviamente va a estar en contraste con este mundo terrenal. La pregunta es sobre qué principio nosotros vamos a vivir, sobre los principios del reino de los cielos o sobre los principios de este mundo. Ahí está el desafío. Que el Señor nos pueda bendecir, hermanos, y que su palabra siga trabajando en nuestras vidas. Que el Señor les guarde, les bendiga y nos estaremos viendo en cualquier otra oportunidad. Que el Señor esté con vosotros. Amén.